Hola amigos, ¿qué tal su día? Se me antoja un viaje al pasado, ¿no les pasa? Pero no a cualquier pasado. Vamos a explorar el mundo casi olvidado de los reactores nucleares. Acompáñenme a descubrir las historias detrás de estos monstruos de la energía. Vamos a ver cómo funcionaban, por qué se construyeron y por qué terminaron en el cajón del olvido. Preparen el bloqueador solar, porque esto se va a poner radioactivo. Nuestro primer destino nos lleva a Oak Ridge, Tennessee, hogar del reactor de grafito X-10. Imaginen, estamos hablando de 1943. La Segunda Guerra Mundial está en pleno apogeo y este reactor era la sensación. Fue uno de los primeros reactores nucleares del mundo y jugó un papel crucial en el proyecto Manhattan. Aquí se producía plutonio, el ingrediente principal para las bombas atómicas. Imagínense la presión. Pero bueno, la guerra terminó. El tiempo pasó y el X-10, a pesar de su importancia histórica, quedó en el olvido. Hoy en día, es un monumento a la ingeniería nuclear temprana, un recordatorio de una época de descubrimientos y de cómo la tecnología avanza a pasos agigantados. Ahora nos vamos a Canadá, a un lugar llamado Chalk River. Aquí es donde encontramos el reactor experimental de agua pesada, o NRX para los cuates. Este reactor, construido en 1947, era una bestia. En su momento, fue el reactor de investigación más potente del mundo. Su diseño con agua pesada como refrigerante y moderador era innovador para la época. Y vaya que sí funcionó. El NRX contribuyó a importantes avances en la física nuclear y la producción de isótopos médicos. En 1952 sufrió un accidente grave, el primero de su tipo. Aunque se controló la situación, el incidente marcó un antes y un después en la seguridad nuclear. Prepárense para un poco de misterio, porque este reactor es un enigma. No se sabe mucho sobre él, solo que se usó para probar la resistencia de diferentes materiales a la radiación. Algunos dicen que se encuentra en algún lugar de los Estados Unidos, pero su ubicación exacta es un secreto bien guardado. Este reactor, aunque olvidado, nos recuerda los riesgos y los sacrificios que se hicieron en la búsqueda del conocimiento nuclear. Chicago Pile 1, la chispa de la era atómica. Vámonos a Chicago, al lugar donde nació la era atómica, el Chicago Pile 1. Este reactor, construido en 1942 bajo las gradas de un estadio de fútbol americano, no era nada glamuroso. Pero no se dejen engañar por su apariencia. Este montón de ladrillos y metal logró algo increíble: la primera reacción nuclear en cadena controlada. Aunque el Chicago Pile 1 solo funcionó por poco tiempo, su legado es enorme. Chapter 5. Hanford, la fábrica de plutonio que hizo historia. Nuestro próximo destino nos lleva al estado de Washington, a un lugar llamado Hanford. Aquí se construyó el reactor de pruebas de producción de Hanford, una auténtica fábrica de plutonio durante la Guerra Fría. Este complejo de reactores produjo el plutonio utilizado en la bomba Fat Man que se lanzó sobre Nagasaki. Aunque los reactores ya no están en funcionamiento, el legado de Hanford sigue presente en forma de residuos nucleares, un problema que aún no se ha resuelto del todo. Chapter 6. El reactor de pruebas de enriquecimiento de uranio. Un accidente que marcó un antes y un después. Este capítulo nos lleva a un evento oscuro en la historia nuclear, el accidente del reactor de pruebas de enriquecimiento de uranio. Este reactor, ubicado en Idaho, era utilizado para desarrollar combustibles nucleares más eficientes. En 1961, un error humano durante un cambio de turno provocó una fusión parcial del núcleo del reactor. La explosión resultante liberó una cantidad significativa de radiación, cobrándose la vida de 3 trabajadores. Capítulo 7. El legado del reactor de investigación de Oak Ridge. Regresamos a Oak Ridge, esta vez para visitar el reactor de investigación de Oak Ridge. Este reactor, a diferencia de otros en nuestra lista, no se construyó para producir armas o plutonio. Su objetivo era la investigación científica. El reactor de investigación de Oak Ridge fue un pionero en el uso de neutrones para estudiar la materia. Aunque el reactor cerró sus puertas en 2012, su legado sigue vivo en la comunidad científica y en las aplicaciones que se derivaron de su investigación.
Capítulo 8. Idaho, donde la Tierra esconde secretos nucleares. Nos adentramos de nuevo en el misterio con el reactor de pruebas de materiales de Idaho. Este reactor, ubicado en el desierto de Idaho, era utilizado para probar la resistencia de los materiales a la radiación. Durante la construcción de una carretera, se encontraron rastros de radiación que llevaron al descubrimiento de este reactor secreto. El reactor de pruebas de materiales de Idaho nos recuerda que la historia nuclear está llena de secretos y que aún queda mucho por descubrir sobre el pasado atómico. Capítulo 9. Brookhaven. La ciencia nuclear continúa. Nuestra última parada nos lleva a Long Island, Nueva York, hogar del reactor de investigación de Brookhaven. Este reactor, a diferencia de otros en nuestra lista, sigue en funcionamiento. El reactor de investigación de Brookhaven es un centro de investigación multidisciplinario que se utiliza para una amplia gama de estudios, desde la física de partículas hasta la ciencia de materiales. Reactores olvidados, un legado complejo. Y así termina nuestro viaje por el mundo de los reactores olvidados. Desde los pioneros de la era atómica hasta los gigantes de la Guerra Fría, cada uno de estos reactores tiene una historia fascinante que contar. Algunos nos recuerdan los grandes avances científicos que se lograron, mientras que otros nos advierten sobre los peligros de la energía nuclear y la importancia de la seguridad. No olviden darle like al video si les gustó y suscribirse al canal para más contenido interesante. Hasta la próxima.